Les agradezco mucho el que conozcan este libro que se llama Autorretrato en el infierno, que es un poemario escrito por el autor Jorge Casas. Me gustaría primero presentárselos a través de una semblanza y a partir de ahí pues explayarnos mucho más sobre esta obra. Jorge Casas es poeta y narrador regiomontano. Egresó en la licenciatura en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey en 2012 y ha complementado su formación con estudios en Yale University y en el Institut d'Études Politiques en Lille, Francia. Como verán, yo no sé francés. En 2013 obtuvo el primer lugar en el Congreso Nacional de Creación Literaria de ITESE en la categoría de poesía para egresados. También ha publicado sus poemas en diversas antologías de México, Argentina y Colombia. Autorretrato en el infierno es su primera obra publicada en solitario. Pues bienvenido, muchas gracias por compartirnos un poquito sobre tu proceso creativo como autor, sobre las intenciones que tienes al momento de compartirnos este poemario. Me gustaría mucho compartir con las personas que nos escuchan que este es un poemario diferente a los demás precisamente porque regresa a lo clásico. En una época en donde casi todos los poemarios son de verso libre, este poemario es mucho más tradicional y respeta ciertas reglas que le dan un tono atemporal hasta cierto sentido según mi punto de vista. Que yo creo que va a envejecer bastante bien, ¿no? Creo que es un poemario que se respeta en su propio tiempo y que lo que sucede en él pues podría suceder en cualquier época. Así lo leamos en el pasado, lo leamos en el futuro. Definitivamente considero que esta atemporalidad pues tiene que ver con su misma estructura. Entonces me gustaría muchísimo, Jorge, que nos pudieras platicar. Tengo bastantes preguntas, pero empezar por cuál es tu intención al momento de escribir este poemario, de dónde surgió esta primera idea o este primer hilo. Si tú concebiste este libro como un poemario desde un principio o si elegiste ciertos poemas que habías escrito que consideraste que podrían ir juntos como una familia, como un compilado, ¿no? ¿Y cuál fue este proceso? ¿Cómo visualizaste este libro? Bueno, gracias Paloma por acceder a ser mi presentadora y también, mi editora para este poemario. Y para contarles cómo fue la génesis de este libro, pues inicialmente no tenía concebido que fuera un poemario como tal, un poemario libre. Inicialmente, es importante mencionar el tema en torno al cual gira el poemario, que es una relación de pareja tormentosa por la que pasé por ahí del 2015. Entonces, los primeros poemas se gestaron producto de esa relación. Empezaron siendo poemas sueltos, meramente pues una catarsis, una forma de sublimar creativamente el dolor y todas las implicaciones que tuvo esa ruptura amorosa. Y fueron de ahí emergiendo nuevos poemas. Empecé a participar en micrófonos abiertos, poniéndolos a prueba justamente para ver si había buena recepción del público, y también fui tallereando poco a poco hasta que me di cuenta que había más poemas que compartían este mismo hilo conductor, y dije, a lo mejor ya con este volumen que comparte este mismo hilo temático podría ser una compilación y eventualmente pues terminó siendo un poemario con esta temática en común, y también formalmente también estas características que le daban esa unicidad, esa homogeneidad lo suficientemente notoria como para armar un libro de esta experiencia. ¿Nos podrías platicar cuáles son las reglas que tú seguiste al momento de hacer esta poesía? Estos términos que tú sabes que pues, dominas muchísimo mejor que yo, has estudiado muchísimo poesía, has tenido bastantes influencias y lecturas en poesía y se nota que eres un autor leído. Cualquier persona que lea este poemario se va a dar cuenta que no es un caso de una persona que un día se le ocurrió expresar lo que sentía y simplemente lo puso en papel y ya después le dio forma, sino que esta persona, además de eso, tiene una historia y un bagaje cultural de haber leído muchísima poesía de muchísimos autores y de haber estudiado.
tú sí conoces pues muchas de sus reglas, ¿no? Desmenuzándola y vaciándola, y creo que se nota ese dominio del lenguaje y este dominio de los versos, de las sílabas. Si nos puedes platicar estos términos de cómo tú describirías las reglas que comparten todos los poemas en Autorretrato en el Infierno. Pues inicialmente la poesía que empezó por impactarme más y de la cual abrevan mi estilo, siempre fue poesía muy clásica, digamos siglo de oro español, generación del 27 también español, y también mexicanos, como López Velarde, como Madonero, que pues, dominaban estas estructuras clásicas, estas formas muy tradicionales, como puede ser el soneto, la décima, la sextina, bueno, entre otras, ¿no? Pero sin entrar en detalles y tecnicismos, porque no los quiero aburrir, de ahí es donde viene esa influencia. Siempre me interesó dominar esa musicalidad del verso medido, ver en dónde están los acentos en cada sílaba, cómo se distribuyen, cómo le dan ese ritmo al texto. Y también el hecho también de explorar la rima, que mucha gente argumentaría que es un recurso ya caduco, ya desgastado, pues intentarle, si bien sería muy presuntuoso decir innovar o renovar este tipo de escritura, pues simplemente jugar con la rima, utilizando pues palabras poco utilizadas, a lo mejor en ocasiones cayendo en el luteranismo muy barroco y tal, pero también haciendo juegos intelectuales, jugando con las terminaciones de los versos, haciendo efectos de eco, por ejemplo, con las últimas dos palabras de cada línea, o también simplemente poniéndome retos como el hecho de escribir un poema utilizando palabras que solo tuviesen una vocal, es decir, que nada más estuvieran escritas con la letra E o con la letra A, por ejemplo. Entonces, de ahí es donde pues, nace esta influencia muy, muy tradicional, y también se podría decir que me cuesta mucho trabajar en verso libre. No aprecio muchísimo el virtuosismo que tienen muchísimos poetas de escribir sin estas restricciones, y no logro dominarlo. Entonces, bueno, por lo pronto me limito a ese estilo más restrictivo, pero también donde me siento más cómodo trabajando. Pues esto último me parece muy sorprendente, porque para muchos poetas es todo lo contrario, ¿no? Sobre todo quienes apenas están empezando a acercarse a la poesía, encuentran intimidad entre estas reglas y justamente se cuestionan cómo podría escribir con estas limitaciones, ¿no? Por eso mucha gente va más hacia el verso libre, que eventualmente no es algo tan fácil, y también uno descubre que también se requiere pues, de muchísima preparación y práctica. Pero me gustaría que nos pudiéramos pues entender un poco mejor cómo es el resultado de esto que nos platicas a través de una probadita, y si nos leyeras uno de tus poemas sería maravilloso. Bueno, este poema yo creo que es muy representativo de la temática del libro. El título hace una referencia a la Guerra Fría, justamente de esta época de la historia del siglo XX, en donde dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en vez de enfrentarse directamente con su armamento nuclear que le importaba a cada una de ellas, pues digamos que tenían una carrera armamentística, siempre con la amenaza de destruirse mutuamente, ¿no? Entonces yo quise extrapolar esa idea a una relación de pareja, en donde cada uno de su parte pues aportaba, digamos, que ese veneno que se iba acumulando y que tenía el potencial justamente de estallar en algo, un conflicto más explosivo, ¿no? Pues se llama destrucción mutua asegurada. Cuando el amor del otro nos destruya la vida que albergamos en el pecho, será la culpa mía como tuya de todo lo que reste aquí deshecho.
De herirme no obtendrás ningún provecho, deleite acaso insípido en bandejas, resabios de un rencor insatisfecho, de frutas que al instante se hacen viejas. El gusto a bilis que por dentro añejas, de tu fanática obsesión redonda, incógnitas y réplicas perplejas. Y nunca oirás la voz que te responda, si al daño que nos hemos infligido, habremos de encontrarle algún sentido. No le colaron la música ventilador. Pues me gustó mucho que incluso hasta nos explicaste de dónde viene el poema, pero creo que aunque no hubiéramos sabido la inspiración, queda bastante claro lo que quieres transmitir. Y como es lo que comento, que se siente bastante atemporal. Yo personalmente disfruto mucho la rima, así que creo que es un poema que lo podemos separar en lo agradable que es escucharlo, pero también la cuestión tanto emocional como simbólica que realmente representa. Y además me gusta que está como platicando un poquito, como que nos está confesando el cómo se siente este personaje, ¿no? Que en este caso eres tú, pero bueno, ya la voz narrativa del poema pues ya es su propio personaje que sale de ti. Me gustaría que nos pudieras platicar, tú como poeta, si tienes alguna rutina, alguna disciplina para poder escribir, o si tú más bien prefieres hacerlo en momentos de inspiración y ya después tener la disciplina y decir, bueno, ya toda la inspiración que tuve y que pude plasmar, ahora sí me siento a trabajarla, ¿no? Que sé un poco que también a veces, como dices, te pones ciertos retos. No siempre es una idea, una frase que te nace, sino que te pones alguna regla para decir, este poema tengo que lograr esto. Pero en los otros casos, cuando no es un reto, sino cuando es algo que sentías que tenías que escribir, si te surge de manera más espontánea o si también es en este espacio que tú ya tienes como más consagrado a la escritura. En general mi proceso es súper caótico porque realmente no existe un método, no existe un detonante que se repita con cierta frecuencia, ¿no? Sino que realmente brotan las ideas para un poema, en este caso pues de todos lados, puede ser desde el tema, ¿no? Que queriendo hablar quizás de una escena particular de esta relación que viví, un recuerdo, obviamente con las distorsiones que la memoria puede tener, y los sesgos de la subjetividad que puede tener uno, pero también muchos poemas abrevan de otras artes y también de otras obras en las cuales, de cierto modo, si no me inspiré directamente por la temática, hay algún conector por ahí, inclusive pues, en películas hay mucha música detrás, pues intenté más o menos tomar un poco de letras, sobre todo de música de rock alternativo, de new metal, de emo de los 2000, o sea, ya hace como 25 años que salió la música, sobre todo, en la cual me inspiré hasta cierto punto, pero también obras, por ejemplo, de pintura. De hecho, el título, Autorretrato en el infierno, es una referencia a una pintura del pintor noruego Edvard Munch, que pues aparte de ser uno de los pioneros del expresionismo, o de los antecesores del expresionismo, gozaba mucho de representarse a sí mismo en sus obras, ¿no? Entonces tiene varios autorretratos y muy estrafalarios. Por ejemplo, hay uno que se llama Autorretrato con brazo esquelético, hay otro que se llama Autorretrato con fiebre española, y en este caso tiene uno que se llama Autorretrato en el infierno, que es una composición muy sencilla, es un fondo oscuro, pero que él aparece en medio y que parece iluminado por una luz como naranja, amarillenta, él con el torso desnudo, y hace pues una evocación como al castigo eterno, pero refiriéndose quizás, y esto es una interpretación, no estamos seguros de qué es lo que exactamente quiso decir con ese ritual, pero es el sufrimiento por el cual atravesaba a lo largo de su vida, tenía una vida muy turbulenta, y también muchas de las temáticas que abordaba en su pintura tienen que ver con las relaciones de pareja, con los celos, con la envidia, con la muerte,
con la enfermedad. Entonces, leyes como que realmente no hay un detonador preciso, pueden hacer desde cualquier parte un poema. Como mencionas, pues gran parte son retos intelectuales que me han puesto. Pero inclusive muchas veces me hace un poema de una sola palabra que me empecino por utilizar y que esa palabra tiene que ser un poema en donde a fuerza la tengo que utilizar. O sea, nada me obsesiona con una sola palabra y ahí es donde me pueden meter. Entonces, bueno, esa es la respuesta que puedo meter. Pues sí, justamente esos temas del pintor pues son los que me mencionabas y los que hemos identificado en el poemario, que es el amor, los celos, también un poco como la autodestrucción, un poco hasta cierto momento yo interpreté en algunos de ellos, o por lo menos esa sensación, aunque no sea tan literal. Y también considero yo que también el arte visual pues es interesante si vemos el libro como un todo, puesto que la portada, a pesar de no ser del pintor que nos mencionas, es de tu tío, ¿verdad? De una persona de tu familia. Y a lo que me platicaba Jorge, desde hace muchos años él veía esta pintura en la casa de su familia y es la que decidió utilizar para retratarlo. Por lo tanto, me parece que es algo muy personal y es una imagen que pues para ti fue muy íntima porque pudiste verte reflejado ahí muchas veces, y el tomar eso y compartirlo en tu poemario me parece una idea maravillosa. Si más adelante quieren acercarse a ver a detalle la portada, es una portada, es una pintura a la que se le tomó una fotografía profesional, un escaneo profesional. Entonces me interesa mucho que también el arte visual y no nada más de la literatura es el que te inspira, ¿no? Me encantaría si nos pudieras compartir otro poema, aprovechando que estamos aquí, para escucharlo de tu propia voz. Este es el último poema del libro, se titula Criogenia, y nada más para darle un poquito de contexto, elegí este título refiriéndose a cómo el recuerdo, la memoria puede permanecer congelada en el tiempo. Entonces, pese a que a lo mejor una persona puede sobrellevar el trauma, las circunstancias complicadas de la vida, pues quieras o no, permanece ahí de cierto modo. En la nevera atroz de la memoria conservo nuestra imagen descompuesta. No logro sepultar aquella historia, preguntas obstinadas sin respuesta. Le exijo el sueño, réplica expiatoria. Le grito, pero nada me contesta. Tendrá un lugar por siempre en esta morgue, si bien tan solo angustia al fin me otorga. Bien, pues creo que todavía tenemos espacio porque me gusta mucho escucharte leer. Entonces, me gustaría mucho si nos pudieras compartir un último poema, el que a ti te guste más compartirnos, y pasamos a la sesión de preguntas del público que nos acompaña. Voy a leer un poema que no suelo compartir muy frecuentemente en eventos, y de hecho este poema no está en verso rimado, entonces me voy a atrever a compartírselos. Se titula Quédate y hace referencia a ese estado como de letargo, depresivo, de luto tras haber terminado esta relación. Quédate en cama y no despiertes nunca. No encontrarás razón de abrir los ojos ante el sediento amanecer que asoma rectangular por los cristales sucios, líquido espeso del fractal del aire que los compone. Se trastornan luces. Fuera, a través de aquel prehistórico ámbar, va deshaciéndose la tarde opaca. Toda amarilla y desollada, quiere autoinmolarse aquí, contigo a un lado. Muchísimas gracias por compartirlo. Me gustaría
aprovechando que tenemos personas que nos están escuchando aquí en Casa Coa, si hay alguien que tiene alguna pregunta para el autor de Casa. Hola. Bueno, son dos preguntas en una. La primera, ¿tuviste formación o estudiaste algo para aprender a hacer los poemas como te gustaba? Y la otra, ¿qué crees que una persona que quiere escribir poesía, qué debería estudiar aparte de leer, obviamente, poesía? Decir que soy un autodidacta sería una gran mentira, porque pese a que no estudié letras, inclusive estudiando letras, yo creo que el tema de la poesía y sobre todo de la escritura así tan a fondo de la poesía no se toca tanto, no tan a fondo, ¿no? Entonces, en mi familia, mi mamá estudió letras españolas y tuve pues mucha influencia de su parte, pero realmente yo por iniciativa propia me puse a indagar más y más y más en la técnica y también leyendo autores clásicos, ¿no? Intentando primeramente imitar su estilo, como muchos escritores empiezan escribiendo, con estos modelos de los grandes clásicos, obviamente autores del siglo de oro español, y luego ya pasando de los clásicos, pues ya empezando a leer autores mucho más modernos, mucho más contemporáneos inclusive. Y bueno, de ahí es donde nace ese estilo y de ahí es donde adquiero esos conocimientos. Realmente pues fue como que mucho estudio que no se sintió para nada como una obligación y como un estudio, sino como una obsesión, una pasión por esa forma de escribir. Entonces eso por un lado, o sea, realmente no tengo una formación como tal en letras, pero sí tengo influencia por parte de familiares y por parte de los autores con los que me formé, que fui ahí aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Si leemos mis primeros poemas, inclusive algunos que han sido publicados por ahí en revistas que ya es difícil de encontrar, puedes encontrar esas dificultades de novato y evidentemente la falta de dominio todavía de muchas formas clásicas y de muchas técnicas. Entonces eso por un lado. Y la otra pregunta era de... ¿Qué deberían las personas estudiar para ser? Yo, primeramente, o sea, si quieres aprender técnica, obviamente leer a todos los autores, si quieren, empezando desde el canon literario, el famoso canon literario de autores clásicos, pero yo creo que hay que leer de todo. Hace poquito escuché una entrevista que le hicieron a Alan Moore, escritor sobre todo de novela gráfica, cómics y tal, en donde él decía que hay que leer de todo, hay que aprender de los buenos autores, pero que es probable que quizás uno aprenda más de las malas lecturas sobre qué hacer y qué no hacer. Entonces, eso por un lado, leer todo, no nada más únicamente poesía, sino que pese a que ese sea el género predilecto con el que escribas, también adentrarse en la narrativa, en el ensayo y quiera aprender de otras manifestaciones literarias, ¿no? La novela gráfica, caligrama, o sea, realmente hay que abrevar de todo lo que se pueda, de todas las manifestaciones artísticas y también adentrarnos temáticamente para enriquecer tu poesía o tu escritura en general, es tomar de cualquier otra fuente, ¿no? De la literatura científica, del periodismo, de la historia. Entonces, yo recomendaría que, pues, por un lado, por lo técnico, obviamente estudiar a los grandes maestras que dominan la forma, y para robustecer temáticamente y culturalmente, pues, el intelecto, ¿no? La voz poética, es nutrirse de todo lo demás. ¿Alguien tiene una pregunta? Todavía tenemos espacio para una visita. Buenas, me gustaría saber en qué momento del proceso surge esta correlación con la Guerra Fría. Es algo que
comentaste que esto, o sea, empezaste a escribir estos poemas en un momento turbulento y luego ya decidiste compilarlo todo en este poemario. ¿En qué momento surge como que esa correlación? ¿O sientes que siempre estuvo ahí o cómo está el asunto? Bueno, esa relación surgió ya una vez que estaba concluido el poema. O sea, simplemente estaba buscándole un título y dije, bueno, como estudié Relaciones Internacionales, pues tengo muy fresco el tema de todos los conflictos del siglo XX, ¿no? Entonces, conflictos bélicos. Entonces, me pareció un paralelismo interesante. También pensando en las siglas de esto que es la destrucción mutua asegurada en inglés, que es MAD, Mutual Assured Destruction. También me interesaba jugar con eso un poquito, porque bueno, es una locura tener que vivir por una relación de esta naturaleza, ¿no? Entonces fue ahí de donde surge esa vinculación con el tema de la Guerra Fría. Y eso, ocurre solamente en este poema, y quise en el resto tomar prestado, pues digamos que conceptos o subtemas de otros campos, inclusive. Por ejemplo, hay un poema que tiene mucha influencia de la película de Alien, el famoso xenomorfo y las caras. Entonces, son fuentes de inspiración muy variadas. Por ejemplo, el tema de... hay otro que está muy inspirado en un poema de Sylvia Plath, de su juventud, también de una idealización de una relación. Bueno, ni siquiera fue una relación, fue simplemente una fantasía juvenil. Entonces, pues cada poema tiene su historia. Algunos directamente nacen de esa experiencia vital experimentada y revivida a través de la memoria, y son episodios muy puntuales de mi vida, pero otros sí toman de otros fuentes. Por ejemplo, ahorita también nuevamente otro que me vino a la cabeza después de ver un video de YouTube sobre agujeros negros, ¿no? Y qué pasaría si caes en un agujero negro y cómo se desintegraría tu cuerpo, ¿no? Si caes en uno. Entonces, pues vienen de muchos lugares muy variopintos, están muy capiroteados en ese aspecto, las influencias, pero bueno, de ahí viene algunos de estos poemas. Pues ya se me antojó pedirte otro, que ya había dicho que es el último. Sí, yo creo que con este ya cerramos. Como quiera en lo que encuentras, a lo mejor el del Alien creo que causó en mí mucho interés y me gustaría pedirte si podemos leer ese. Pero mientras lo encuentras, me gustaría comentarles que este libro va a estar vendiéndose aquí en la librería Casicoa, que justamente terminando esta conversación nos podemos acercar con el autor para comprar el libro, también se los puedes firmar. Y pues realmente es un poemario que vale muchísimo la pena, porque como verán hay muchísimo trabajo detrás, y pues realmente no es algo esporádico y ya espontáneo, vamos, es realmente algo que se terminó, que se pensó mucho, y pues que sí se siente muy cohesivo totalmente. Bueno, el poema justamente que está influido por Alien se titula Escolopendra, que Escolopendra pues es un sinónimo de 100 pies. Entonces, haciendo una referencia a ese parásito que en la película de ciencia ficción de Ridley Scott, primero en su estado como larvario se fijaba en los rostros de los astronautas incautos, pues muchísimas gracias. Creo que ese poema se puede interpretar de forma 100% literal, pero también se puede entender la sensación. Incluso creo que es interesante cómo puede ser algo tan rápido y tan caótico que te esté atacando un animal, pero que el personaje se tome el tiempo de como extender ese momento, esa fotografía de ese preciso instante y poder darle el tiempo y el espacio de respirar a un acto pues que genuinamente es de supervivencia máxima, ¿no? En ese momento me gusta ese juego de cómo logras que algo que aparentemente es muy caótico lo logras poner en el espacio como para poder
disfrutarlo, que sea masoquistamente, de una manera mucho más introspectiva, ¿no? Y bueno, pues vamos a encontrar bastantes sorpresas en el poemario, en cada uno de estos poemas, cada uno tiene su particularidad. Y pues los invito completamente a que conozcan más del mismo. Vamos a estar aquí en la librería con los libros durante un ratito más. Y bueno, pues les agradezco mucho por estar aquí con nosotros y también muchas gracias, Jorge, por compartirnos tu experiencia al escribir este libro. Les comento que la editorial 42 líneas, pues estamos muy agradecidos por haber escuchado nuestro pues ciclo de charlas que tuvimos con los autores que hemos publicado últimamente. Vamos a dar unos talleres de escritura también por si les interesa pues aprender más. Van a ser en línea, tenemos uno de short story o relato corto, tenemos uno sobre el camino del héroe o el viaje del héroe, que es pues una fórmula para escribir novela, y tenemos otro en general de novela desde cero, por si quieren buscarlo en nuestras redes sociales, editorial 42 líneas, ahí está toda la información y súper bienvenidos. Muchas gracias.